Pues más lejos. ¿Dónde estás? Nunca me imaginé tocando un instrumento así. Uno en sus mejores sueños pues piensa que algún instrumento de los que diríamos gama top pues podría caer entre tus manos, pero llegar a tocar un instrumento con esta historia y con estas características no lo habría imaginado nunca. Para mí representa alcanzar el máximo a nivel organológico, de tener entre las manos uno de los mejores ejemplos de un instrumento que se puede tocar. Lo maravilloso de ese instrumento es el estado en que está. Y eso es algo maravilloso, porque todos los instrumentos de este patrón, que es el patrón grande de esa época, no todos, pero la inmensa mayoría de ellos han sido recortados. Y este no, se conserva único, en su estado único. Tiene un barniz 100% original. Tiene reparaciones, lógico, tiene 300 años, pero están muy bien hechas, se conserva muy bien el instrumento. Lo más excepcional de este cello, que es de 1700, simplemente que es excepcional. No está decorado, pero su construcción es maravillosa y al no estar modificado, se ha mantenido muy bien su estructura original. Nos puede remontar más fielmente a lo que fue un instrumento de Antonio Stradivarius. Al ser un instrumento hecho para sonar y no tanto para ser bello estéticamente como un instrumento decorado, pienso que también le da una mayor calidad sonora al instrumento y que está en un estado de conservación excepcional. Además, son muy poquitos los violonchelos que se conservan. Se considera que Antonio Stradivarius construyó entre 70 y 80 solo de la tipología de violonchelo. Están localizados ahora mismo en el mundo 63 y solo 2 de estos instrumentos están en España y los 2 están aquí en Patrimonio Nacional. Yo me encuentro con el instrumento sobre una mesa. A partir de ahí, entre comillas, es mío. Lo primero, inspeccionarlo, que esté en perfectas condiciones, porque aunque están muy bien cuidados, con una temperatura muy estable, el estar tanto tiempo en una vitrina puede ocasionar que se despegue un instrumento o que alguna cuerda se haya soltado porque la clavija, al ser madera, se mueve. Es lo primero que hago. Una vez hecho eso, ya procedo, en este caso procedí a cambiar cuerdas, a limpiar las clavijas, ponerles una crema especial para que vayan muy especialmente bien en este concierto, porque al llevar cuerdas de tripa van a usar mucho las clavijas. Normalmente se afinan con los tensores, el violonchelo. En este caso van a usar mucho más las clavijas, entonces las he puesto a punto, digamos, para que vayan con una seda. Tiene de especial, primero, su historia, porque yo he estudiado muchísimo la historia del violonchelo en España y este violonchelo lo tocaron probablemente los mejores músicos, los mejores violonchelistas que hubo en Madrid a finales del siglo XVIII, desde que llegó aquí. Al ser un instrumento para la cámara del rey, claro, eran los mejores, los que había en la corte eran los mejores músicos. Entonces son grandes instrumentistas de los que he tocado su música, de los que he estudiado sus partituras y su historia, que pusieron las manos sobre este instrumento antes que yo. Un músico que da un concierto con un instrumento de estas características, el nivel de emoción mezclada con responsabilidad que tiene debe ser algo que yo, porque no toco, pero debe ser incomparable la experiencia. Ha sido un momento muy especial y muy diferente a cualquier cosa que yo hubiera vivido antes, porque he llegado a la sala donde estaba el violonchelo ya preparado y ya el mero hecho de verlo ahí preparado ya ha sido un shock, ha sido un momento impresionante. Además está perfectamente conservado, tiene el barniz original, es precioso, brilla. Lo tiene todo, lo tiene todo. Es que me cuesta no mirarlo, realmente teniéndolo ahí además y sabiendo que lo voy a tocar y que va a estar entre mis brazos,
me cuesta no notar su presencia todo el rato. Este concierto es una feliz coincidencia, ya partimos de ese punto de vista, porque es un primer paso para reconstruir la banda sonora de estos edificios históricos. En primer término, porque se trata de un concierto con una de las piezas más importantes de la colección real de instrumentos, que es el violonchelo Stradivarius 1700. Por otro lado, porque el repertorio es música producida en la corte española, promovida por los reyes de España durante el siglo XVIII y para su entorno privado. Y, por tanto, es una música que, digamos, confluye tanto lo que es en sí la pieza musical con el entorno donde se produjo y donde sonó en su momento. Pensaba que me iba a costar mucho adaptarme porque los violonchelistas casi nunca cambiamos de instrumento, siempre tocamos el mismo. Y uno de mis miedos era ese, enfrentarme a un instrumento con distancias diferentes, con unas características distintas que me hicieran, bueno, no estar tan a gusto como con mi propio instrumento. Pero lo cierto es que al poco rato de tenerlo entre mis manos, pues ha empezado a funcionar todo, ha empezado a salir el sonido como creo que a mí me gusta que salga, y ha sido una experiencia maravillosa que estoy deseando volver a experimentar. Para mí es muy emocionante, porque puedo imaginarme toda esta música que hemos estado trabajando, no solamente ahora, sino durante toda mi vida, ¿no? O sea, los músicos de corte,
y toda la música de la Real Cámara, ¿no? Estudiando a José de Torres, a Nebra, a tantísimos Facos italianos, Scarlatti, todo ese bagaje cultural, y me los puedo imaginar por aquí, por esta sala, ¿no? Entonces, pensar que estoy pisando el mismo suelo que pudieron pisar ellos, y que son músicos a los que admiro muchísimo y que he estudiado mucho y los he trabajado mucho, pues se me ponen los pelos de punta. La corte tenía su banda sonora y esa banda sonora, como todas, tiene distintos tiempos y era diferente para cada momento que se vivía. Es decir, los reyes vivían en un entorno de representación absoluta, sujetos a un estricto ceremonial. Y por tanto, para ellos era muy importante la música porque era un vehículo de transmisión de un determinado mensaje. Era quizá el favorito de los reyes. Es decir, las cantatas de cámara, que estaban compuestas por recitativos y arias, eran como óperas en miniatura que podían reproducir en la cámara de los reyes los grandes dramas per música que se hacían, las grandes óperas, producciones operísticas que se hacían en los grandes teatros de corte. Y se podían hacer con muy pocos medios, es decir, con un violonchelo, un clave, como va a tener lugar en esta producción, y una soprano. Y eventualmente también conciertos que se hacían en privado con algún instrumento solista, de algún solista que pudiese destacar, como en el caso de lo que va a hacer Guillermo Tuneda del violonchelo. Si cerrásemos los ojos, creo que podríamos transportarnos a un salón de la época, a un salón en la corte de Carlos IV, en la que se tocaban este tipo de piezas y bueno, transportarnos en el tiempo a esa música excepcional de la segunda mitad del siglo XVIII, y me gustaría también que la persona que escuche estos instrumentos se transporte a un pueblo del norte de Italia con un señor excepcional que puso todo su amor y todo su cariño en la construcción con el mayor mimo de estos instrumentos excepcionales, como fue Cremona y Antonio Stradivarius en la época.
Este proyecto es la primera vez que se hace en Patrimonio Nacional. Es decir, eso es muy importante y eso es algo que ya están haciendo otras instituciones al más alto nivel, como Versalles, por ejemplo, y que nosotros estamos haciendo con este proyecto y que de alguna manera es una forma de indicar, a partir de ahora, esto es lo que queremos hacer. Igual que se organizan exposiciones temporales con piezas pictóricas, escultóricas, piezas materiales, digamos, los conciertos que se organizan en Patrimonio Nacional deben ser el vehículo para dar a conocer todos los tesoros de la colección de música, de la riquísima colección de música de Patrimonio Nacional que se extiende desde la Edad Media hasta el siglo XX. Esta iniciativa no es que me parezca importante, es que me parece vital. Todo lo que está encaminado a acercar un patrimonio que se ha mantenido siempre en un lugar intocable, ¿no? La música clásica también está rodeada de cripticismo, la gente considera que no tiene la capacidad de poder sentirla, apreciarla o disfrutarla, entonces hay que enseñar a las personas que con un poquito de conocimiento y de preparar el alma podemos disfrutar como el mayor estudioso de música clásica. Yo creo que es una especie de puzzle con muchísimas piezas que van a encajar y realmente para nosotros es una proyección muy grande. Pocas veces podemos explicar ampliamente lo que hacemos. Es un lujo que considero que aporta muchísimo y que favorece a que el público general pueda entender lo que supone contextualizar la música en su lugar, en su tiempo y con sus instrumentos. En realidad, poder tocar música del siglo XVIII sobre instrumentos del siglo XVIII en un palacio en que se tocaba durante el siglo XVIII es una preciosidad, es magnífico. Aquí las cosas no han sido solamente o un cuadro, o un jardín, o una viola, sino que es todo el contexto que rodea con la historia, la tradición, los gustos y sobre todo, claro, unos escenarios, unas ubicaciones, unos emplazamientos que son de una belleza extraordinaria. Así que hemos decidido cambiar, aprovechar y hacer de la crisis oportunidad y decidir abrir una ventana para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Pues este salón de columnas para mí es especial por muchísimos motivos. Primero porque es uno de los lugares más hermosos de todo Palacio. La arquitectura vista, la grandeza, la belleza de los objetos que hay. Define muy bien además este espacio la vida cotidiana, histórica entre comillas, del edificio, porque Palacio es un palacio, pero además ha sido una casa durante muchos años, tal vez lo siga siendo. Y esa superposición de decoraciones de distintas épocas que cada rey ha dado una vuelta, adecuándolo al estilo de su momento y a los gustos incluso personales, aquí se ve muy bien. A mí me llama la atención, por ejemplo, tres cosas. Uno, lo bien iluminado que está, de luz natural, quiero decir. Es decir, el arquitecto pensó muy bien en que fuese un salón con muy buena luz natural. Luego me llama la atención un detalle que es gracioso, que es que los capiteles del orden son capiteles que aluden a la corona de España, es decir, tienen castillos y leones y flores de lis, ¿no? Entonces aluden directamente, no es un capitel, digamos, normal, no es dórico, jónico, corintio, sino que es un capitel español. Y luego me llama mucho la atención las pinturas de Giaquinto, es decir, las pinturas están hechas en el momento en que esto todavía es la escalera de Carlos III, entonces es muy diferente mirar las pinturas de pie o ponerte de rodillas y mirarlas porque el ángulo cambia. Empiezas a verlas desde más abajo, que es como estaba pensado ser vistas cuando empezabas a subir la rampa. Los elementos decorativos más importantes son, por supuesto, los grupos escultóricos, porque hay conjuntos del 17 y sobre todo el conjunto de bustos de emperadores romanos es maravilloso. La pieza que trae Velázquez, los planetas de Jongelin, la escultura de Carlos V y el Furor de Ferdinand Barbedien, copia de Leoni. En segundo lugar, para mí irían los tapices, que son basados en cartones de Rafael y es una serie del 17. Y luego pues las lámparas, que son muy barrocas, muy llamativas, muy doradas. La verdad es que son lámparas francesas del 19 muy espectaculares. Y por supuesto lo más importante, el fresco, porque sin el fresco el salón prácticamente no es que no existiría, pero no tendría la hermosura que tiene hoy. Desde finales del siglo XVIII se sabe que había conciertos, lo que se llamaban las academias, porque entonces el concepto de concierto público dentro de la corte no funcionó como en otras ciudades europeas, donde sí se sabía que había conciertos públicos, donde la gente pagaba su entrada y demás, pero en el ámbito de la corte eran conciertos, por así decirlo, privados, que con orquestas razonablemente amplias de músicos, por lo general hasta finales del siglo XVIII, con músicos de la Capilla Real, pero que después fueron constituyéndose en un cuerpo especial que fue la Real Cámara, que se producían música para los reyes, música de todo tipo, tanto sinfonías como arias de ópera, y uno de los sitios, de los espacios en donde se hacía era precisamente en esta sala. Posteriormente, en el reinado de Isabel II, pasó a ser sala de baile y, digamos, todos los acontecimientos importantes que se hacían aquí tenían su pequeño acompañamiento musical. Por lo tanto, el Salón de Columnas, hasta la actualidad, que sigue siendo escenario de los conciertos de ciclo de música de cámara, ha sido un espacio privilegiado para la música dentro de este edificio. Este salón, aparte de haber sido escalera en el reinado de Carlos III, los actos, aparte del ceremonial del lavatorio y la cena y de los bailes y banquetes, efectivamente dejó de servir para banquetes y bailes, se dice, sobre todo a partir de la muerte de la reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII. Alfonso XII había hecho crear en Palacio un salón para bailes y para banquetes, que es el actual comedor de gala, específico para eso. Con lo cual, a partir de ese momento, este deja de ser el lugar de bailes y banquetes y se convierte en un salón ceremonial que se usa, por ejemplo, para ceremonias diplomáticas. Y no solamente con los reyes, sino por ejemplo, en la Segunda República, porque no olvidemos que cuando el Palacio Real no es Palacio Real, es Palacio Nacional. Entonces, por ejemplo, Azaña recuerda en algunos de sus textos, en sus diarios, cómo hacen aquí una recepción al cuerpo diplomático. Y por cierto comenta que pasan mucho frío, porque la calefacción de entonces dejaba que desear. Para mí, indudablemente, de la historia reciente, el más importante y de mayor trascendencia internacional fue la celebración de la primera conferencia de paz de Oriente Próximo a finales de octubre, primeros de noviembre de 1991.
Aquí fue la primera vez que se reunían pues, los palestinos con los israelíes, y eso es un acontecimiento de primer orden y fue el origen de muchas negociaciones posteriores. Me acuerdo además que bueno, pues Palacio se quedó vacío por motivos de seguridad, vinimos solamente las personas que éramos indispensables, pasando además por unos controles impresionantes, y te daba, cuando entrabas aquí, te daba idea de lo importante que era aquel acontecimiento, ¿no? Es un acontecimiento político internacional importantísimo. También, mucho más recientemente, la firma de la ley de abdicación de Juan Carlos I, que fue en este salón, y con una mesa que es muy representativa, porque es la mesa que se utilizó para firmar otro hecho importantísimo y trascendental para España, de modernización de España, la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. La singularidad que tiene Patrimonio, aparte de la propia colección palatina, que es de los pocos que se conservan, es hacerlo en los lugares donde se tocaba, enseñando cuál es la riqueza arquitectónica, escultural, pictórica, también cuál era la actividad de mecenazgo que se llevaba a cabo desde la corte española, donde se compartía, donde había una tradición de mecenas, sobre todo con la música. Y queríamos que no fuera solamente una retransmisión de un concierto al uso, porque nosotros no somos una institución al uso. Entonces queríamos darle una experiencia mucho más global al que desde su casa se siente a ver este concierto. Queríamos explicarle cuál es la riqueza de esta sala, de este palacio. Queríamos que fuera consciente también de las piezas que se van a tocar, de los propios instrumentos, de los intérpretes. Es decir, que fuera todo una puesta en escena de un concierto. Lo estamos haciendo con mucho cariño y dentro de los medios que tenemos, para que el disfrute sea lo más completo, porque es en lo que estamos volcados también en Patrimonio.
Nunca había podido realizar una de las frases de una manera que la quería hacer, pero no se podía porque no permitía el fiato por los sitios donde se interpretaba en otras ocasiones, y seguramente será porque estas obras se han hecho para hacerlas en determinados sitios, como este, que te deja utilizar la técnica de una manera, reposar tranquilamente, dejar el aire sin ningún tipo de tensión y tienes mucho más fiato. El entorno es que es magnífico y yo creo que es que todo fluye con una naturalidad y de una manera muy orgánica, o sea, es que fluye muy, no sé, no sabría explicarlo, es como cuando todas las piezas encajan en un puzzle y de golpe, ¿no? Explota como una energía ahí. Entonces, un poco es esa sensación de que todo está donde tiene que estar. Se siente la diferencia porque tiene un color en la emisión del sonido muy diferente y está muy bien trabajado de tal manera que el rango de sonido desde los graves hasta lo más agudo suena muy parecido. Entonces esto es ideal, porque hay muchos chelos que tienen unos graves fantásticos pero los agudos no funcionan tan bien, o que el registro medio está muy bien pero en otras partes no funcionan de la misma manera, y en este caso todo funciona.
disfraces aún llegan a entender. Su amor podrá rendirse sin saber a quién poseerá su ardimiento, y yo, que en tus varias formas veo unirse de ti el triunfo y de mil merecimientos, de que esa piedad influjo mira, no hay en ti más verdad que la mentira. Patrimonio nacional es el patrimonio que compartimos todos los españoles
y estoy firmemente convencida que conocerlo, que apreciarlo, que ser consciente de lo que hemos hecho, de lo que hemos atesorado, cuidado sobre todo y valorado durante tantos siglos, nos da una fortaleza extraordinaria para encarar retos del futuro que tenemos por delante, retos de país. Tenemos que beber de las tradiciones anteriores, tenemos que ver lo que hemos hecho en otros momentos, muchas veces para replicar ejemplos de éxito y en otros casos para aprender de errores que fueron comunes. Creo que esta oportunidad que nos ha dado esta pandemia para abrir ventanas de contacto, fórmulas de cierta conexión a pesar de la distancia, es una manera de estar abiertos a todo el mundo y sobre todo enseñar algo que creo que es muy relevante, y es que Patrimonio Nacional tiene un hueco, tiene una experiencia, tiene un activo, tiene un objeto, siempre hay un lugar para cada persona en patrimonio, y eso es lo que queremos dar a conocer, que todo el mundo tiene aquí su hueco y sobre todo su experiencia de disfrute y de compartirlo con los demás. Este concierto me lo tomo más como un regalo para nosotros, y pensando que va a tener una visibilidad mucho más amplia. Va a poder llegar a muchas más casas y va a poderse visualizar y escuchar en muchos más sitios y tener esa oportunidad de escuchar el Stradivarius. Es una oportunidad para poder acercar el instrumento y esta música a muchísimas casas. Me parece que es la mejor manera, porque hoy por hoy, en las circunstancias en las que estamos, es imposible hacerlo de otra forma. Y si no, podíamos dejar de hacerlo, pero también es privar a la gente, a los españoles, de una experiencia verdaderamente única. Entonces es lo que hay que hacer. Sombras nace el día y fuego refulgente a principio su curso venerado en tierra recostado se dejó perfilado contemplando una flor del probo amaro y en dulce melodía aludiendo a su amor, así decía:
La verdad es que ha surgido una especie de hijo, una especie, ¿no?, de fruto, que ahora sí que se está convirtiendo en un sueño, porque nos está dando un poco la pauta de cómo, incluso cuando ya no haya enfermedad y cuando todos podamos volver a estar juntos oyendo de forma continuada música, seguiremos haciéndolo, porque como decía antes, pues también tienen derecho a disfrutarlo, no solamente los que están en Santiago o en Barcelona, sino también pues lo pueden disfrutar desde Nueva York, desde Rosario o desde México DF. Y para nosotros esta apertura al mundo, pues sí, la verdad es que es un sueño, porque en el fondo Patrimonio tiene mucho que ofrecer, no solo a los españoles, sino a todo el mundo que quiera acercarse a compartir. Yo hablo con toda la pasión de que me despiertan estas piezas y no les arranco sonido. O sea, el ponerlas a sonar con mi movimiento debe ser algo... Yo no creo que se pueda comparar con muchas otras experiencias cuando amas la música y nuestro patrimonio como las personas que aquí velamos por él. Para nosotros es algo muy emocionante, porque nosotros estamos recuperando ese tipo de música. Si encima tienes el privilegio de poderla realizar para el sitio donde se creó, ya suma, pero si encima, me imagino que para Guillermo, pues bueno, esto es un sueño, ¿no? Porque, o sea, para mí ya es algo muy especial, pero para él tiene que ser algo tremendamente ilusionante, porque está tocando con un Stradivarius. Aunque sabes que lo vas a tocar, aunque sabes que el día va a llegar, aunque lleves días pensando en ello y preparándote, creo que uno no está preparado para de repente tener entre sus manos un instrumento de este calibre y de estas características y con toda esta historia. Y además hemos oído tanto hablar de Stradivarius y es como es un sueño poder estar cerca de él, ya tocarlo es impresionante.